Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Bueno, es un honor poder compartir con ustedes el conocimiento de la palabra de Dios. Como siempre digo, es una bendición poder compartir estos tiempos que son muy malos, en estos tiempos muy malos, compartir algo refrescante, ¿no? Compartir la palabra del Señor. En esta ocasión, pues, estamos muy gozosos de querer compartir con ustedes un tema muy interesante. El tema que vamos a compartir se llama Los misterios del reino de Dios en la Biblia. Entonces, es muy interesante porque, si bien es cierto, la Biblia está llena de misterios, pero misterios que ya han sido revelados. El único inconveniente es que los misterios que ya han sido revelados no se los anuncia. Y es por eso que las personas ignoran sobre estos temas, porque en realidad no son anunciados. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué hablamos de misterios? ¿A qué información nos podemos acentuar si hablamos de misterio? Y también necesitamos saber qué es un misterio. Entonces son dos preguntas que vamos a ir contestando. ¿Qué es un misterio? ¿Y a qué información nos acogemos para decir que Dios es un misterio? El reino de los cielos es un misterio que ya ha sido revelado. Son dos preguntas que vamos a ir contestando de acuerdo con este tiempo que vamos a compartir. Bien, acompáñenos porque este tema es muy interesante. ¿Por qué hablamos de misterio? Para cuando hablemos de misterio, tenemos que ir al libro de San Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Lucas, en el capítulo 8 de San Lucas, vamos a buscarlo en la Biblia, capítulo 8 de San Lucas, desde el verso 10, aquí tenemos una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en parábolas y los discípulos le preguntaban ¿por qué nos hablas en parábolas? Y esta es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos. Veamos San Lucas 8, versículo 10. Dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, a esta declaración, como hay bastantes también del Señor Jesús, hablando de los misterios del reino, nos hemos puesto los ojos en este versículo, en el versículo 10 del capítulo 8 de San Lucas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos revela que el reino de Dios es un misterio y que no es revelado a cualquiera. Entonces, él hablaba en parábolas precisamente para ocultar a los que no tenían que entender y para explicarles a los que sí tenían que entender. ¿Por qué hizo el Señor Jesús esto? ¿Acaso Él hace acepción de personas? No, sino que su obra sacrificial en la cruz del Calvario tenía que llevar un esquema, tenía que cumplirse. Entonces, Él no podía revelar todos los misterios del reino de los cielos porque la cruz tenía que llevarse a cabo. Y es por eso que Él hablaba en parábola. Pero ya todo fue pasando, Él hizo su obra magnífica en la cruz del Calvario y Él revela los misterios del reino de Dios. Hoy, pues, ya contestando esta primera pregunta, que a qué información nos acogíamos para hablar de que la Biblia, que el reino de los cielos es un misterio y que la Biblia lo revela. Entonces, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es un misterio?
¿ya? Entonces, un misterio es algo que ha estado oculto, pero que se ha revelado en su debido tiempo. Entonces, un misterio no es algo oscuro, algo tenebroso. Un misterio es algo que ha sido oculto, ha estado oculto en mucho tiempo y se revela. Eso es un misterio. El problema que tenemos los seres humanos es que confundimos entre la palabra misterios y enigma. Para muchos la Biblia es un enigma, no es un misterio. Pero estas dos palabras son casi parecidas, pero no son sinónimos. No, porque son muy diferentes. El enigma, permítame decirle, el enigma es algo que no se ha revelado, que no tiene una información lógica. Eso es un enigma. Es como imaginarnos una pared infranqueable, que no se encuentra explicaciones, que por más que hay investigaciones, no se encuentra la forma o cómo ha sido establecido aquello. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para entender la palabra enigma es las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto no hay explicaciones cómo fueron construidas. No hay ninguna explicación, no existe ningún libro donde se diga de qué manera se la construyó, en qué tiempo se la construyó. Eso es un enigma. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado. Es algo que no se puede descubrir y por cientos de años los seres humanos quieren descubrir cómo se hizo las pirámides de Egipto y no lo han podido. Entonces, ese es un enigma. Pero el reino de Dios no es un enigma, algo que no se pueda descubrir. El reino de Dios ya ha sido revelado hace más de 2000 años, pero el problema es que no se lo anuncia. Y es por eso que es un misterio para muchos. Es un misterio para muchos que no estudian la palabra de Dios. Pero también es un misterio para muchos que sí estudian la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo este contraste, verdad? Para muchos que estudian y los que no estudian la palabra de Dios, es un misterio. ¿Por qué? Bueno, porque acuden a la Biblia con una intención de contender, acuden a la Biblia con una intención de sacar provecho de algo, acuden a la Biblia para manipularla según su conveniencia. Y esto hacen la mayoría de las religiones, que justifican sus acciones con algún versículo de la Biblia. Ese es utilizar y manipular la Biblia. Entonces a las personas que buscan la Biblia no para adorar al Señor, no para recibir al Cristo de la gloria, sino para otras intenciones, el Dios Todopoderoso no le va a dar la sabiduría para que entiendan el misterio. Entonces, una vez que ya tenemos bien claro que es un misterio, que no es un enigma, y tenemos bien claro que de palabras del Señor Jesús dijo que el reino de Dios es un misterio. ¿Ya? Entonces podemos avanzar a la siguiente fase. Después de esta introducción, vamos a entrar recién de lleno en el tema de hoy. El tema de hoy es el misterio del agua. Bien. El misterio del agua precisamente es un misterio muy importante. Bueno, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, nosotros debemos ver cómo está hecho nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo está hecho, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Desde allí vamos poniendo un poquito de cuidado al tema que estamos investigando en este día, que estamos compartiendo. El agua es un elemento que aún no ha sido realmente
descubierto qué mismo es. Pues si nosotros nos ponemos a ver, el 70% de la superficie de la Tierra es agua, la misma cantidad que es nuestro cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ir tocando este misterio de las aguas. Bien, aquí tenemos, el Señor establece muchos milagros. El Señor Jesús hace muchos milagros con el agua. Y es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ir descubriendo que el elemento agua, la sustancia agua, es muy interesante en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, uno de los milagros que hizo, bueno, comenzando en las bodas de Canaán, Él convirtió el agua en vino. Ya de allí fue utilizando el elemento agua. El Señor Jesús se bautizó en las aguas del río Jordán. Y es allí donde encuentra Él esa luz que viene de los cielos, descendiendo el Espíritu Santo y posa en el Señor Jesús. Y hay una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ese es uno de los más grandes milagros, porque de allí Él comienza su enseñanza, comienza a ser revelado quién era Él, quién es Él y quién es el Padre. Entonces, las aguas del río Jordán limpiaron el cuerpo del Señor Jesús en el bautizo, y eso es lo que sucede cuando nosotros acudimos a las aguas con una decisión propia de bautizarnos, porque queremos seguir a Jesucristo nuestro Señor. Y las aguas tienen el poder de limpiarnos, de sanarnos y de hacer muchas cosas grandiosas en nuestras vidas. Entonces tenemos el bautizo del Señor Jesús, se hizo, bueno, con el agua. Él convirtió el agua en vino. Él sanó a un ciego en el estanque de Siloé con agua. Se lavó el ciego los ojos y alcanzó a ver la luz. Bueno, el Señor Jesús utilizó el elemento agua para mostrar en algunos milagros que el poder que Él tenía. Pero en una noche, en una tormenta, la barca se hundía, era muy fuerte la tormenta, y el Señor Jesús se despertó, se paró en la proa del barco y le dijo al mar: calla. Y el mar hizo grande bonanza, dice la Biblia. Entonces, Él tiene el control del agua. Bien, entonces, teniendo ya desde ese punto de vista, el Señor Jesús utilizó el agua para muchos de sus milagros. También tenemos nosotros que la Biblia nos muestra que ha habido dos grandes juicios. Uno ya fue en el diluvio y otro será en el libro de Apocalipsis. Tenemos esta profecía. Mira, aquí tenemos los dos juicios. Bueno, uno es en Génesis, el capítulo 7. Si usted tiene Biblia, lo puede buscar, ¿no? Génesis 7, ahí está la historia del gran diluvio que arrasó con toda la humanidad. Solo subieron al arca las 7 personas que se salvaron, ¿verdad? Entonces, perdón, 8, porque era Noé, su esposa, los hijos y las mujeres de los hijos. Entonces, tenemos un grande misterio aquí. El primer juicio fue hecho por medio del agua, y el segundo juicio vendrá a ser hecho también por medio del agua. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8, desde el versículo 8. Capítulo 8 de Apocalipsis, desde el versículo 8.
Y vamos a leer con mucho cuidado porque esta es una profecía que se va a cumplir. El gran Dios de la eternidad, nuestro Creador, utilizará el agua, así como lo hizo en el gran diluvio, también utilizará el agua para estos dos juicios. Dice el versículo 8, dice, capítulo 8, Apocalipsis, versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, dice, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ese es el juicio venidero que va a llevar nuestro Dios con el elemento agua en el mar. Se convertirá en sangre y todos los seres del agua del mar morirán. Y eso va a ser terrible para la humanidad porque morirá mucha gente, la tercera parte de la tierra. Dice el 9, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Este es un juicio que está por llevarse a cabo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este juicio se lleva con el agua del mar y el agua de los ríos. O sea, no tendrán escapatoria los seres humanos porque no podemos negar que los seres humanos, así como somos el 70% de agua en nuestro cuerpo, así también no podemos vivir sin el agua. Y los dos grandes juicios, que fue el gran diluvio y el que será, es con agua. Entonces vamos avanzando. Ya tenemos nuestro Señor Jesús. Él hizo grandes milagros con agua y también el Señor hará estos juicios. Hizo un juicio y ahora el juicio venidero es con el agua. Entonces, ¿cuál es la pregunta del día? ¿No? Si estamos hablando del misterio del agua, ¿cuál es la pregunta que podríamos hacernos? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua en sí? ¿Es algo divino? ¿Es algo de esta tierra? ¿O cómo se hizo el agua? Vamos a responder esta pregunta con la palabra de Dios. Aquí no se trata de que José Castro haya interpretado, de pronto diga algo. No, aquí siempre vamos a estar anclados en la palabra de Dios. Entonces, para contestar estas preguntas, ¿qué es el agua? ¿Cómo se originó el agua? ¿El agua fue creada en los 6 días de la creación o no? ¿Cómo es este asunto? Vamos al libro de Génesis 1 y ahí tendremos la respuesta a nuestra pregunta. Hemos avanzado bastante rápido con este tema, pero ya estamos a punto de descifrar este primer misterio de estas enseñanzas pues, que estamos llevando a cabo. Hay muchos más misterios que van a ser revelados. No, digamos que ya fueron revelados, pero no se los anuncia. Entonces, la religión nunca nos va a mostrar los misterios que ya han sido revelados. La religión siempre nos va a querer tener ignorantes de estos temas. ¿Por qué? Porque les conviene a los que llevan a cabo las religiones. Entonces, ¿cómo se origina este asunto del elemento agua? ¿Es un gran misterio? Sí, claro que este tema me encanta porque es distinto, es algo, cuando alguien nos habla de Dios, generalmente los seres humanos tenemos la idea de Dios en una idea, nada más.
Entonces alguien nos habla de Dios, pero ¿cómo podríamos nosotros hacerlo tangible, hacerlo real? Bueno, este es el día para saber algo sobre nuestro Dios que es visible. Bien, vamos a Génesis 1. Desde el versículo 1 vamos a leer, versículo 1 y 2. Acompáñenme en la lectura. Génesis 1, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta allí estamos bien. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Todo bien? Y aquí viene lo interesante. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver, entonces, la Biblia comienza que Dios creó los cielos y la tierra, pero nunca indica que Dios creó las aguas. En ninguna parte de la Biblia especifica que Dios haya creado el agua en los 6 días de la creación. No, el agua ya era un elemento existente antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, porque es un elemento ya existente. Leamos de nuevo el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver, entonces, mucha agua, y Dios creó los cielos y la tierra en el elemento agua. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces tenemos el versículo 6, Génesis 1, 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. A ver, entonces Dios crea un espacio, la expansión que habla la Biblia es un espacio. Entonces Él crea un espacio donde había agua. Dice que Él dijo que se abran las aguas de las aguas y Él hace una creación en medio de las aguas. Por eso es que viene la explicación. En muchos, hay personas que se preguntan, ¿no? Y esto del diluvio, del tiempo de Noé, ¿cómo es este asunto? ¿De dónde salió tanta agua? Mis amados hermanos, amigos que me escuchan, cuando hay un aguacero muy fuerte, uno llega a tener algo de incomodidad. Muchos tienen temor, otros pues se sienten incómodos porque parece que el techo se hunde y no queda nada de agua en la tierra. Para que la Biblia indica que toda la tierra fue cubierta hasta las montañas más altas. Estamos hablando, por ejemplo, del Everest, del Chimborazo, o sea, las más altas, los montes más altos fueron cubiertos de agua. ¿De dónde tanta agua? ¿Y para dónde tanta agua? Comenzó a bajar las aguas que habían cubierto toda la tierra. Comenzó a bajar las aguas. ¿Y dónde se fue tanta agua? 40 días, 40 noches lloviendo y alrededor de unos 3 a 5 meses bajando las aguas. Es interesante porque siempre uno se hace esa pregunta, ¿de dónde salió tanta agua? ¿Y para dónde se fue tanta agua? Bueno, aquí tenemos una breve respuesta. El agua es un elemento ya existente, por eso no existe científico que haya descubierto en ciencia cierta qué mismo es el agua. El agua es algo que tiene vida. El mar, las mareas llegan, van creciendo un poco, se retraen. Al otro lado del Pacífico, pues lo mismo sucede. Hay gran movimiento en las aguas. El mar es algo vivo porque se mueve, porque tiene vida propia. Por eso es que me he atrevido a hacer este estudio del misterio de las aguas. ¿Qué dice la Biblia sobre el respecto? Entonces aquí teníamos el versículo 6
que dice, y luego dijo Dios, haya expansión, o sea, haya un espacio en medio de las aguas. O sea, solo había agua, haya un espacio en medio de las aguas. Dice, y separe las aguas de las aguas. Este es el versículo 6. Dice el 7, e hizo Dios la expansión, o sea, un espacio abierto, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. A ver, ya tenemos una expansión, pero separó las aguas que estaban debajo de la expansión, las separó más. Dice el 7, e hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, había agua en ese espacio que creó Dios, había agua debajo y encima y en su alrededor. Dice el 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Qué maravillosa palabra. La expansión que habla aquí son los cielos que nosotros vemos y que el aire que respiramos. Eso fue creado en medio de las aguas. Dios hizo un espacio y separó las aguas que estaban sobre la expansión y las aguas que estaban debajo de la expansión, que se llamó cielos. Y el 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, o sea, ya aquí hablando, debajo de la expansión hay agua. Entonces dice que Dios dio la orden que se juntasen. Dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Miren que este es otro tipo, o sea, no es otro tipo de agua, sino algo de agua que quedó dentro de la expansión, ¿no? Dentro de ese espacio. Desde el versículo 6 hasta el 8 habla de que Dios creó un espacio, pero dentro de ese espacio había también agua, y Dios dijo, júntense las aguas, y eso llamó los mares y los ríos. Entonces, el 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Bien, hemos avanzado hasta aquí con este tema muy interesante. Sin embargo, ¿qué podríamos decir al respecto? En una ocasión que tocábamos este tema en una familia que habíamos ido a visitar, una persona de los que estaban escuchando me dijo, hermano, ¿quiere decir que Dios es agua? Y yo le digo, bueno, eso no lo dice directamente la Biblia. Nosotros no podemos agregarle algo a las Santas Escrituras. Si aquí habla de que el Espíritu de Dios se movía en el agua al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero lo interesante es que no existe ningún escrito que diga Dios creó las aguas. Perdón. No existe ningún texto, ni en el Nuevo Testamento, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas pastorales, ni en ningún libro histórico, ni nadie que haga referencia que Dios creó las aguas. Eso es lo interesante de este tema, porque ni aquí en la creación de nuestro Dios, en los 6 días de creación, no dice Dios creó las aguas. Solo dice que el Espíritu de Dios ya se movía en la faz del agua, o sea, en el agua. Entonces, tenemos un tema muy interesante, porque muchas personas dicen que Dios no existe y que esto es fantasía de la mente humana, pero si alguien se atreve a descubrir qué es realmente el agua, porque bueno, muchos dicen que es H2O.
es una simbología. Sin embargo, ¿qué es el agua? ¿Acaso el agua tiene un poder más allá de nuestra imaginación? ¿Acaso el agua tiene poder de crear? Son preguntas que deberíamos hacernos cuando tocamos este tema, porque es un tema muy importante. Pues nuestro Señor Jesús utiliza el agua para muchos de sus milagros, y nuestro Dios, el Eterno, hace un juicio divino con agua y está por hacer el siguiente juicio también con agua. Y es allí donde debemos preguntarnos qué tal, qué significa este elemento. Vamos a avanzar hasta el versículo 20 de Génesis 1. Seguimos en el libro de Génesis, capítulo 1. En el versículo 20 dice la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo con su Biblia en mano? Bueno, si no, aún está a tiempo de seguirme con su Biblia en mano. Dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. A ver, vamos por partes. Entonces Dios le autoriza al agua que produzca seres vivos. Entonces ya Dios no se encarga de crear las aves. Ya no existe aquí que diga Dios creó directamente, sino que dice que Dios le dijo. Leámoslo de nuevo. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Es interesante porque, por ejemplo, todos sabemos que los islotes en grande alta mar, allá afuera en el alta mar, cuando aparece un islote, es un pequeño volcán que erupciona y la lava que sale de abajo se vuelve roca cuando se junta con el agua. Entonces se va haciendo islotes de terrenos, de rocas, porque allí está erupcionando la tierra. Esas son las islas más remotas en el mar. Sin embargo, cuando hay un islote, lo primero que sale es hierba y lo primero que se ve son aves pequeñas que por su cuenta propia nunca podrían llegar a ese islote. Aquí nos dice la palabra de Dios que las aves son producidas por el agua. Bueno, muchos pues podrán darle crédito a lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que no creen en la palabra de Dios y respeto su posición, pero yo sí creo. Porque si no creemos en este libro sagrado, terminaremos creyendo en cualquier cosa. Pero es algo inherente del hombre creer en algo. Y esta palabra yo sí la creo. Yo sí creo que el agua tiene vida propia y que las aves y otros seres de aquí que existen en el agua salen del mar, salen del agua. El agua los produce. Se los voy a leer de nuevo y pasamos al siguiente versículo. Le voy a leer de nuevo, versículo 20 del primer capítulo de Génesis. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, tenemos un gran misterio que ya ha sido revelado. Este misterio tiene revelado alrededor de 3.600 años, desde que Moisés comenzó a escribir Génesis. Es un misterio revelado, más de 3.500 años. Y para muchos ha sido un misterio aún. Cuando esta palabra pues comenzó a ser parte de mi ser,
yo decía, pero ¿cuántas veces he pasado por Génesis 1 y no me había dado cuenta de esto? Sin embargo, cuando lo leí me impactó porque es un misterio revelado que no cualquiera lo anuncia. No muchas personas anuncian este misterio. Recordemos que las aguas tienen vida propia, por eso Dios les ordenó a las aguas que produjeran seres vivientes y aves. Y bueno, vamos a ir a nuestro último versículo de esta noche. Vamos al libro de la segunda carta de San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice el apóstol Pedro, antes de leerle este versículo es muy importante, porque en este versículo se converge todo lo que hemos visto hoy. Uno siempre, cuando recibe este tipo de temas, uno comienza a imaginarse cosas, a pensar y comienza a hacer un análisis, a investigar. Al menos en lo personal, sí me impactó este tema y comencé a buscar más. Pero este versículo me lo aclaró mucho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente, está hablando de la gente que vivía en la ignorancia porque lo deciden. Hay muchas personas que simplemente deciden que no quieren estudiar la palabra de Dios y entonces son ignorantes voluntarios. Es su decisión no descubrir nada en la Biblia. Es su decisión ignorar voluntariamente. Y nuestro Dios dice que estos ignoran voluntariamente. En una ocasión conversaba con un pastor en la iglesia La Roca. Voy a dar nombres, no acostumbro a esto, pero yo conversaba con un pastor muy amable, muy responsable en sus acciones, el pastor Israel, y tuvimos una charla de alrededor de un par de horas. Entonces le propuse que profundizáramos en la palabra de Dios. Y esta respuesta, este joven me dice, no, hermano, yo así estoy tranquilo, me dijo. Un pastor me dijo que no quería profundizar en las Santas Escrituras. Y yo le digo, pero pastor, ¿por qué no quiere profundizar en este tema? Y él me dijo, no, tranquilo, que yo vivo mi vida normal, me dijo, no me quiero meter más allá de lo que he aprendido. Eso es ignorar voluntariamente siendo un líder, siendo un pastor. Él prefería ignorar la profundidad de las Santas Escrituras y dijo así, no hermano, ahí nomás yo prefiero ir despacio, me dijo. No quiso profundizar en temas como este. Y por eso digo que hay muchas personas que ignoran, no lo saben, pero es porque ellos han decidido no saberlo. Porque la palabra de Dios ha sido revelada hace 3500 años atrás. Y ellos ignoran voluntariamente, porque así lo quieren. Y así dice la palabra del Altísimo, versículo 5 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esta palabra a mí me dejó claro el tema. Se los voy a leer de nuevo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos
por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. A ver, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Pero ¿de dónde proviene la tierra? Del agua. Dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Eso es algo innegable. El versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es realmente interesante que el apóstol Pedro nos diga así nomás. El apóstol Pedro nos dice así nomás sin anestesia, que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Esto a mí me dejó impactado. No, el reino de los cielos no es un invento. El reino de Dios es una realidad. Allá, después de esta expansión, hay un mundo real que lo hace visible cuando nosotros bebemos agua. Ese mundo real que ya existía, ese mundo real que proviene la tierra, es impresionante lo que aquí dice el apóstol Pedro. Dice que Dios creó los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Bueno, a mí me impactó y me sigue impactando este tema porque no es una ilusión, no es una fantasía de pensar que después de esta vida haya otra allá en los cielos. No es una ilusión, no es una fantasía, porque cuando es una fantasía no existen hechos reales. Y aquí hay un hecho tan real que nosotros tenemos el 70% de nuestro cuerpo es agua. La superficie de la tierra, el 70% es agua. Y la Biblia nos dice, por medio del apóstol Pedro, que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Si nosotros miramos un poquito más profundo y decimos, pues, si nos ponemos a ver que para existir nosotros tenemos que pasar 9 meses en agua. Nosotros nos formamos en agua, en la barriga, en la pancita de nuestra madre. Nosotros tuvimos 9 meses sin respirar aire directamente, sino que éramos provistos de aire por nuestra madre, por el cordón umbilical, y nosotros vivíamos en plena agua. Sin embargo, los fetos, los niños, cuando están en el embarazo de la mamá, en la barriga, ellos escuchan lo que se habla afuera. Cuando ya están formados, ellos reaccionan. Están vivos, pero viven en el agua. Vivimos 9 meses en el agua, en la placenta de nuestra madre. Eso debería decirnos mucho. Nosotros somos formados en el agua. Sin el agua, ningún ser humano puede ser formado. Le dejo para que usted piense y investigue también. Los versículos que usamos están en la Biblia y este tema es uno más, un misterio más de los misterios del reino de Dios y su justicia. Estaremos pues en la próxima semana compartiendo otros de los misterios que vamos a ir poco a poco estudiando. Espero pues que hayan sido bendecidos con esta explicación del elemento agua y que es un misterio ya revelado, no es un enigma. Entonces, pues espero compartir con ustedes la próxima semana
con este mismo tema, pero en otro misterio más de el reino de Dios y su justicia en la Biblia. Que tengan una excelente noche, mis amados hermanos y amigos.